El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Nautilus, Biblioteca a Fondo. Programa de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Nautilus, Biblioteca a Fondo. Los espacios urbanos o asentamientos de mayor densidad poblacional, llamados ciudades, son, a menudo, responsables de incubar manifestaciones devenidas de quienes las habitan. Información, conocimiento, convivencia, crecimiento y bienestar comunitario son algunos términos que, de alguna manera, mantienen en movimiento constante el actuar de los ciudadanos, particularmente de las periferias. Hola. Nautilus Biblioteca a Fondo continúa esta temporada hablando de lo que significan las bibliotecas populares, comunitarias y rurales que conectan de muchas maneras con el trabajo bibliotecario que lleva a cabo la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy dedicaremos el espacio a las bibliotecas que se encuentran en el contexto urbano. Entraremos en materia de lo popular y comunitario relacionado con los espacios y quienes los habitan. Comenzamos. Para iniciar nuestro episodio de hoy, recomendamos y damos lectura al artículo titulado Acceso abierto, bibliotecas comunitarias versus universitarias y políticas de cupos indígenas. Un informe de experiencia del Instituto de Psicología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Lo escribe Battista Cinanelli, publicado en la revista En Cuestión. El resumen nos dice lo siguiente. Este estudio tuvo como objetivo comprender cómo las acciones y los servicios desarrollados y ofrecidos por las bibliotecas comunitarias, considerando la diversidad de sus usuarios, contribuyen al desarrollo de los servicios en las bibliotecas universitarias, donde la pluralidad de la comunidad académica ya es una realidad. La investigación de campo se realizó utilizando entrevistas como herramienta de recolección de datos. El análisis de datos implicó la elaboración de un informe de experiencia que tuvo en cuenta el objetivo de la investigación. El análisis de sus datos sugiere que el público de las bibliotecas universitarias está cambiando, acercándose cada vez más al de las bibliotecas comunitarias. Por lo tanto, promover la colaboración entre unidades de información mejora significativamente la calidad del desarrollo y la oferta de nuevos servicios. Estas colaboraciones no solo fomentan el desarrollo técnico y científico del personal académico, sino que también contribuyen a la concienciación cultural de la biblioteca universitaria, vinculando la unidad de información con el papel que la biblioteca debe desempeñar en la universidad como motor de cultura, igualdad y diversidad en una institución educativa. El estudio demuestra que las políticas de acción afirmativa están transformando el perfil del estudiantado universitario, aportando mayor heterogeneidad y diversidad a la comunidad académica. En consecuencia, existe una creciente similitud entre los públicos de las bibliotecas comunitarias y universitarias, lo que pone de relieve la urgente necesidad de cambios en los servicios de las bibliotecas universitarias. Las experiencias de las bibliotecas comunitarias son muy beneficiosas para el desarrollo de nuevos servicios en las bibliotecas universitarias, considerando que éstas ya están acostumbradas a la heterogeneidad de su público. Y en la introducción del artículo nos dice, las bibliotecas son instituciones fundamentales en el proceso de sensibilización y promoción de acciones para el desarrollo sostenible de la comunidad en la que operan. Por lo tanto, estas bibliotecas deben crear una agenda que forme parte de la vida cotidiana de los usuarios, garantizando que todos los involucrados participen activamente en las actividades que realizan y contribuyan
a una forma de vida y pensamiento más sostenible. Existen varias categorías de bibliotecas, como las escolares, comunitarias, especializadas y universitarias, que pueden ser digitales, físicas o híbridas. Por lo tanto, atienden a una comunidad específica, ya sean académicos, de educación superior, niños, estudiantes y docentes de una escuela, un grupo específico de usuarios de una biblioteca especializada, una comunidad vecinal, entre otros. En el contexto de la discusión de este artículo, la investigación se centra en dos tipologías de bibliotecas en particular, para comprender cómo una puede contribuir al éxito del servicio prestado por la otra. Por un lado, la biblioteca universitaria es una unidad importante de información que busca colaborar en la producción de conocimiento científico. Tiene como función principal establecer una relación entre docencia, investigación y extensión, definidos como los tres ejes inseparables de la educación superior. Así, al estar intrínsecamente vinculada a las actividades académicas, contribuye en última instancia a la formación profesional y técnica y al avance de la sociedad, dando su papel en la formación de profesionales, como se explica. Por otro lado, destacamos la biblioteca comunitaria, que actúa de forma transformadora en una comunidad específica, satisfaciendo las necesidades informativas, culturales y sociales de un grupo de usuarios. Por lo tanto, la biblioteca comunitaria actúa de forma empírica y creativa, contribuyendo al desarrollo y empoderamiento de las personas que viven en la comunidad a la que sirve. En el ámbito de las bibliotecas comunitarias, es importante destacar, según Crivellari y Cima, que una biblioteca no se convierte en comunidad simplemente por servir a una comunidad, ya que, efectivamente, todas las bibliotecas sirven a una comunidad determinada. La biblioteca comunitaria se considera una alternativa a la exclusión social, la desigualdad y las injusticias que sufre un determinado grupo social. Es evidente que el actual número económico y social refuerza la necesidad de desarrollar espacios como las bibliotecas comunitarias, que con el paso de los años han emergido como un tipo específico de biblioteca, una unidad de información orientada a la comunidad. Escuchas Nautilus. Saludamos al bibliotecólogo que lidera la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Toro. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Jair. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes del programa Nautilus Biblioteca Fondo. Bueno, hoy queremos enfocar el tema desde las bibliotecas comunitarias pertenecientes a poblados urbanos. Particularmente queríamos hablar un poco más de la Biblioteca de Bogotá, pero vamos a tener otros episodios donde vamos a tener estas bibliotecas. Y después de citar el anterior artículo, nos pone en la labor de pensarnos la articulación entre dos tipos de bibliotecas, la universitaria y las comunitarias. Tema con el que tal vez Nautilus ya viene dando posibilidades estratégicas de encuentro. Pero, ¿cómo podríamos trazar opciones de trabajo en conjunto o generar lazos de articulación, Alejandro? Sí, un poco contextualizando, en Bogotá, en Colombia, hay muchas bibliotecas de carácter popular o que trabajan con comunidades de base. Ahí podríamos estar mencionando la biblioteca rural y la biblioteca intercultural en comunidades indígenas, por ejemplo. Pero aquí nos interesa hablar sobre todo de las bibliotecas comunitarias y populares en áreas urbanas, con comunidades populares de grandes ciudades como Bogotá. Y a mí me parece que antes de plantear la necesidad de relacionarnos desde las universidades con estas bibliotecas, es un poco plantear las diferencias. Somos bibliotecas muy diferentes, y esto lo digo porque profesores de la universidad siempre me han planteado, y estudiantes también, cuál es el objetivo o de qué manera la biblioteca central, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica puede estar abordando problemáticas de carácter popular. Y es que somos bibliotecas muy diferentes. La biblioteca universitaria, ya lo dice el artículo que estuviste mencionando, es una biblioteca que está respaldando actividades
de carácter curricular dentro de una universidad y también de investigación, obviamente. La comunitaria es muy diferente. La comunitaria es una biblioteca que es creada por las propias comunidades, con sus propias manos, con las uñas a veces, para poder resolver sus necesidades. Entonces, en esa diferencia hay una cosa que nos une, que nos articula, y es que nosotros podemos aportarles claridades y posibilidades técnicas, mientras que ellos podrían estar aportando, y no solamente a la biblioteca universitaria, a otro tipo de bibliotecas, centros de documentación o bibliotecas públicas estatales. Ellos podrían estar aportando muchas más claridades en el sentido de la agenda política o la agenda educativa que tengan con sus comunidades. Y esta es una relación que nos interesa mucho desde la Universidad Pedagógica, y en particular desde las bibliotecas que yo dirijo, tanto que ya hemos tenido algunas experiencias muy interesantes. Nos ganamos una convocatoria de estímulos, una beca de estímulos que convocó en el 2023 el Sistema de Bibliotecas de Bogotá, el CIBIBO, que dio un premio a el proyecto que pudiera relacionar y articular experiencias entre diferentes tipos bibliotecarios. Ese premio se lo ganó la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica, porque hicimos un proceso de formación con todos los bibliotecarios de la red de bibliotecas populares de Kennedy y de Bosa para su fortalecimiento técnico. Excelente, gracias por ese dato que no lo conocíamos y que vale la pena mencionarlo acá en Nautilus. Pues en ese contexto local no podría faltar la lectura de lo que podríamos considerar lineamientos que aportan o que aporta la Universidad Pedagógica Nacional en materia de educación comunitaria. Quiero referenciar un material fundamental que encontramos en la biblioteca de nuestra universidad y que tiene que ver con esas miradas ya tal vez históricas de lo que ha sido la construcción académica alrededor de la disciplina. Lo encontramos como documentos de trabajo, y sus editores fueron los profesores Alfonso Torres y Jorge Mesa en el año 1994. Comenzamos con el texto Un horizonte de reflexión para la caracterización de la educación comunitaria, escrito por Álvaro Díaz Gómez, y dice: con el ánimo de ubicarnos contextualmente dentro de la temática de la educación comunitaria, es pertinente realizar una revisión de su desarrollo histórico, bajo el entendimiento de que solo se hará referencia a algunos momentos significativos, así como a determinados autores y textos en los que se puede profundizar cada uno de los aspectos esbozados. En un nivel general de conceptualización, se ha venido enmarcando la educación comunitaria como educación de adultos o educación popular, planteando que de esta se ha derivado aquella. Siendo así, la evolución del concepto de educación de adultos se precisa a partir de tres aspectos. La primera conferencia internacional sobre educación de adultos, realizada en Dinamarca por parte de la UNESCO en 1949. La segunda conferencia, llevada a cabo en Montreal durante 1960. Y la tercera conferencia, que se realizó en Tokio en 1972. Por sí mismas, estas conferencias solo pueden producir lineamientos generales y aportar una cierta legitimización a las tendencias prevalecientes en cada época. De acuerdo con esto, es necesario precisar el nivel histórico concreto de esta tendencia educativa en América Latina a partir de 6 enfoques, como son: el extensionismo y la educación agrícola en 1940, educación fundamental, fines de los años 40, desarrollo de la comunidad, década de los 60 al 70, educación funcional, mitad de los 60, educación popular, década del 70 al 80, y la educación permanente, que se empieza a desarrollar a mediados de la década del 70. Como se puede apreciar, en tanto tendencia educativa, no existen límites geográficos ni precisiones temporales sobre la aparición y superación de cada uno de los enfoques mencionados. Igual ocurre con su caracterización, por lo que de manera genérica se le denominan a estas prácticas educativas educación no formal de adultos o educación popular,
Sin embargo, y en consideración con la temática que estamos desarrollando, es necesario que rescatemos los enfoques de desarrollo de la comunidad y el de educación popular, porque creo que allí encontramos de manera más clara y explícita una formulación de principios que van a sustentar lo que podemos entender por educación comunitaria. De tal manera, el enfoque de desarrollo de la comunidad se caracteriza por buscar como programa educativo integrarse a procesos y estrategias globales de desarrollo social. Pretender ser una estrategia para conservar en la década del 60, y dada la coyuntura existente, el apoyo de las masas. Considerar que es posible alcanzar el progreso social a través de la participación voluntaria de los ciudadanos. Concebir que el cambio de valores y actitudes de los individuos provocaría un desarrollo de la comunidad continuo y permanente. Enfatizar la acción social en la que la educación actúa como principio dinámico. De otra parte, la educación popular se caracteriza por surgir del proceso experimentado por grupos comprometidos en la transformación de estructuras sociales que oprime a las mayorías. Dar una explicación teórico-social alternativa de los fenómenos de pobreza y segregación de grupos poblacionales. De la anterior se desprende la concepción de asumir las potencialidades en la gente explotada para construir con ellos un proyecto liberador y humanizante. Pretende entonces elevar el nivel de conciencia de los sujetos, coadyuvar en la construcción de una alternativa cultural y política de las clases dominadas. Su énfasis es primordialmente político. Se busca trabajar a través de acciones concretas para rescatar el poder de reflexiones de la conciencia. Se privilegia el trabajo con grupos y no con individuos como tales, para propiciar los procesos de diálogo, base de la concientización. La participación es considerada como un elemento fundamental en la concreción de este enfoque educativo. Cambia la función del maestro, quien será un animador, un dinamizador de los procesos grupales. Busca la superación de las dualidades, aprender a hacer, trabajo intelectual, trabajo manual, educación y realidad social, economía y política. Alejandro, como podemos observar en este texto, hay lineamientos referenciados por instancias y conferencias realizadas hace ya bastante tiempo. Sin embargo, notamos que aún prevalecen elementos vigentes, dadas las circunstancias en que aún seguimos viviendo en nuestras comunidades. Pero, ¿es posible abordar temas educativos también desde las bibliotecas comunitarias o populares, así no sea su principal función? Y de ser así, ¿cómo se haría? Yo creo que sí, las bibliotecas tienen un lugar innegable en el tema de la educación y en particular de la educación popular y comunitaria. Pero primero tengo que desmontar un mito, y es que básicamente ese es el objetivo que las personas común y corriente le otorgan a una biblioteca. La biblioteca, y lo pueden preguntar en cualquier barrio, ¿para qué sirve una biblioteca? Es para que nuestros hijos vayan a hacer tareas. Básicamente es eso. Entonces también es una idea que ha empequeñecido, empobrecido mucho la idea y las posibilidades estratégicas de una biblioteca. Entonces, desmontar ese mito. Las bibliotecas no solamente están para su objetivo pedagógico. Hay bibliotecas que están pensando solamente en su ejercicio de circulación de materiales y de promoción de lectura. Y de crear colecciones, y ya eso las hace unas muy buenas bibliotecas, todavía sin preguntarse el tema político o el tema educativo. Esa es una primera diferenciación. Lo que sí es que hay que decir que las bibliotecas siempre han tenido un objetivo, y han sido vistas y han sido identificadas como espacios muy importantes para generar procesos educativos, no solamente en universidades, en colegios y en comunidades, sino que también incluso por ejemplo, un buen centro de investigación que crea nuevo conocimiento también necesita una muy buena biblioteca.
Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Hay una cosa muy, muy importante de las bibliotecas, y es que el conocimiento y la sabiduría surgen de las posibilidades y de las estrategias que tienen las comunidades, las sociedades, para transmitir conocimiento. Pues ya la biblioteca es una estrategia muy importante de memoria escrita de toda la historia y de toda la sabiduría. Básicamente, ¿cómo se puede hacer un proyecto pedagógico desde una biblioteca? Es tratando de que esas colecciones estén contestando, estén íntimamente relacionadas con las necesidades vitales o académicas de una comunidad. Ese es básicamente el punto inicial de cómo una biblioteca puede conectarse con actividades, procesos pedagógicos y de aula. Otra cosa es, sobre todo para la pedagogía social, es que la biblioteca, más que la escuela, es el espacio pedagógico por excelencia, porque la pedagogía social lo que busca es enseñar a convivir a las comunidades, y una biblioteca es un espacio de libertad, en el sentido de que uno llega sin ningún tipo de imposición, ni de currículo, ni de... Simplemente hay que llegar a una biblioteca con curiosidad, y la curiosidad es, digamos, el punto inicial de la libertad. Esa es otra idea muy potente en términos pedagógicos alrededor de la biblioteca. Vámonos ahora con otro texto. Esta vez se trata de una publicación hecha por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, llamado Promoción y Educación Comunitaria, de Miguel Antonio Ramón Martínez, y también lo encuentran en la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Citamos un aporte del capítulo titulado La participación social y la promoción comunitaria. La participación social y la promoción comunitaria y las experiencias en los programas de la promoción educativa enseñan que lograr la participación organizada, responsable y creativa en la comunidad base no es tarea fácil, porque existen diversos factores como la insatisfacción de las necesidades de supervivencia y seguridad, las actitudes de desconfianza e incredulidad, la falta de pertenencia e identidad y el individualismo, la marginalidad, la conciencia mágica e ingenua, la carencia de cohesión social y la incomunicación. La presencia de los factores anteriores, característicos de la llamada cultura de la pobreza, justifica la necesidad de promover diferentes formas y grados de participación social, no para seguir hablando del desarrollo, del crecimiento económico, de la modernización industrial, sino para abordar el problema de la sobrevivencia de la mayoría de la población que padece pobrezas absolutas, sobre las cuales apenas se especula en los círculos académicos y los centros de planificación. Como la generación y consolidación de la participación no es tarea fácil, es necesario conocer su sentido, significado, características y papel que juega en los procesos de promoción y organización de la comunidad para el cambio social. Al hablar de la participación, se debe tener claridad y precisión sobre el auténtico sentido y proyección que implica ese proceso, pues es bastante amplio y complejo y no se logra en forma aislada, incidental o espontánea, y mucho menos se puede decretar o promover artificialmente. Para generar la participación comunitaria, en primer lugar, es necesario identificar las barreras y limitaciones que la restringen, debidas al impacto negativo de los periodos de marginamiento, típicos del subdesarrollo, que han dejado como secuela actitudes de desconfianza e incredulidad en los individuos y en las comunidades, y que han limitado el desarrollo de las personas. Lo dejo por ahí y te pregunto, Alejandro, si las bibliotecas son centros de encuentro para el conocimiento y su apropiación social, la articulación y promoción de prácticas cotidianas de quienes las habitan. ¿Cómo realizamos promoción y difusión de estas prácticas, en este caso desde una biblioteca académica?
Sí, el tema de la apropiación social del conocimiento y un poco conectando con la respuesta a la pregunta anterior sobre la educación en las bibliotecas. La apropiación social del conocimiento se da obviamente abordando las estrategias de circulación del conocimiento y de la memoria en una sociedad, pero no solamente se queda ahí, no solamente se queda en tener la memoria, coleccionarla, organizarla y permitir de alguna manera que los usuarios o las comunidades entren a accedan a esos recursos. Habría que hablar también de cómo se podría hacer que las comunidades entiendan su lugar en el mundo y comiencen a nutrir a partir de esa memoria y de esos conocimientos aspectos volitivos, esto es, aspectos acerca de su voluntad y de lo que quieren hacer con sus vidas en términos individuales o en términos colectivos. Las bibliotecas trabajan mejor, tienen un mejor impacto si es que ese impacto influye en una organización colectiva. Por eso es que estamos hablando de bibliotecas comunitarias también, pero obvio, eso también se aplica a bibliotecas universitarias y a comunidades académicas. Entonces, en primer lugar, todo el trabajo pedagógico, cualquier trabajo, proyecto cultural, cualquier proceso de promoción de lectura, cualquier proceso educativo y de educación popular, tendría que estar apuntándole a una autoconcepción de los sujetos que integran la comunidad a la que se sirve, es decir, que se pueda la comunidad entender quiénes son. Por ejemplo, en el caso de las comunidades populares, tendrían que estar entendiendo que son personas que están en desventaja, que son personas que sufren la exclusión de la riqueza social, y no hablo en términos económicos, hablo de oportunidades y de las posibilidades de gozar de elementos culturales también de la sociedad. Entonces, teniendo esa autoconcepción del lugar en el mundo en el que se encuentran, se pasa a aspectos volitivos y a tratar de que la biblioteca, aparte de que muestre esas posibilidades del mundo y esa memoria social, también establezca espacios pedagógicos, si se quiere, pero no tienen que ser pedagógicos, políticos. La biblioteca también agencie esos escenarios y afecte positivamente, quiero decir, los aspectos volitivos, la voluntad, qué es lo que queremos como comunidad. Ahí, por ejemplo, hay muchos ejemplos de bibliotecas en la ciudad. Siempre he hecho mano de este ejemplo hermosísimo de la Biblioteca La Peña en los cerros centroorientales de Bogotá, donde una biblioteca fue capaz de organizar a la comunidad para defenderse de los embates de la gentrificación que la zona centro les estaba generando. Una experiencia hermosísima que pasó por ahí, pasó por decir y ayudarlos a entender quiénes eran y qué era lo que querían en su futuro sin el embate de la gentrificación. Entonces, de entrada, la biblioteca tiene que entender en qué comunidad está interviniendo y tratar de que sus necesidades, primero entender la comunidad y luego saber cómo con sus estrategias y sus programas puede agenciar esas necesidades que tienen para el futuro común. Y finalizar diciendo que en la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica nos interesa este tema precisamente porque somos pedagógica y porque al ser la universidad de maestros y maestras en el país y que tenemos un programa de educación comunitaria, esta pregunta está en el centro de nuestro quehacer. Escuchas Nautilus. Alejandro, invitación para nuestro próximo episodio. Sí, quiero invitar a todos los oyentes de este programa a nuestro próximo episodio que se llama La Academia en el Discurso Social de las Bibliotecas. Un poco vamos a hablar de toda la teoría que hay alrededor de cómo las bibliotecas son agencias sociales. Damos por finalizado Comunitarias desde lo local y agradecemos a Mario Enríquez en el Control Master, a la voz institucional de Yolanda Barrantes y en la producción de la Pedagógica Radio, Laura Chávez en las comunicaciones y Alejandro Sepúlveda en la coordinación y dirección. Hasta pronto.
Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.